director editorial de la revista Arqueología Mexicana, Enrique Vela, para que nos platique de un número especial que me encanta, que está dedicado a las lenguas originarias de México, porque ya es el noto, un concepto, ¿no? Ya no hay indios ni indígenas, ahora hay pueblos originarios. Pero yo no sé cuáles son los originarios, porque antes de que llegaron los aztecas, había otros. No, y antes de que llegaron esos, había otros, sí. y otros. ¿Cuál es el originario? El hombre de Tepe, la mujer de Tepexpan, o la mujer de la que está ahí por el aeropuerto que encontraron del Peñón de los Baños. Peñón de los Baños, que luego el hombre de Tepexpan es mujer. Es mujer, por eso rectifiqué rápido. Pues mira, a mí si me preguntas, originarios, pues los que salieron de África, ¿no? Yo creo que originarios somos todos a la hora de la hora. Todos ¿no? somos seres humanos. Entonces hay que hablar de las lenguas indias o indígenas, ¿no? Pues las lenguas, alguien por ahí les dice las lenguas nacionales de México y yo pero México no existía como nación. Pero no existía, pero han pervivido a lo largo de todos estos cambios, ¿no? Correcto. Yo creo las que han sobrevivido. Las que han sobrevivido, son unas cuantas ya, o sea, son Qué triste. 68, 69. ¿Cuántas eran originalmente? No tenemos idea, fíjate, pero pueden haber sido cientos, si no es que miles. Cientos o miles, Sí. Porque además los lingüistas actuales tienden a decir, no existen dialectos. No. Hay variaciones y son idiomas. Sí. Entonces cuando dicen, es que el dialecto mexicano comparado con el dialecto andaluz o el dialecto argentino, no, todo es un lenguaje que se llama español con sus modalidades. Si ocupáramos eso, la familia, sería el español. Claro. Y luego hay ya lenguas que son el español que se habla en Colombia, que se habla en México, en Panamá, que nos entendemos, pero hay cosas con las que no nos entendemos. Tú escuchas cantar de repente ciertos tangos, no entiendes nada. No entiendes, a menos que te consigas un diccionario de lunfardo, ¿no? Yo tengo uno. Que son muy buenos. Y, por ejemplo, si alguien escucha una canción de Jaime López, el Chilanga Banda, sí. Pues si no es chilango, difícilmente la entiendes, ¿no? Y está en español. Sí. Entonces, lo mismo pasa aquí. Claro. O sea, hay una familia mixtecana, por decirte, y ahí están amuzgos y mixtecos, ¿no? Y los mixtecos tienen bastantes variedades de amistades. ¿Y se entienden entre ellos? Es que se entienden, la raíz puede ser original, la misma, pero... Se entienden hasta cierto grado. De hecho, hay un estudio de inteligibilidad que le dicen, que comparan qué tanto se entienden dos hablantes de pueblos distintos, y si no alcanza cierto nivel de entendimiento, ya se considera que es una lengua distinta, ¿no? Aún así, pues son muy poquitas las que quedan ya, ¿no? O sea, ¿quedan cuántas, me dijiste? 68, 69. ¿Y cuántas están en riesgo de desaparecer en el corto plazo? Pues yo creo como el 30%, ¿eh? Wow. Y hay lenguas que tienen decenas de hablantes, así. Yo me acuerdo que una vez leí hace muchos años que había muerto la última persona que hablaba chiapaneco. Chiapaneco. Pues era un idioma de Chiapas, me imagino que provenía del maya. La última persona que hablaba chiapaneco murió. Sí. Después muchos de estos idiomas tienen también la gran falla de que no existen por escrito. Bueno, es que sí, porque el alfabeto, bien le decimos, es el alfabeto latino, ¿no? Es adecuado para la lengua que nosotros hablamos, y con ellos se necesita poner un montón de signos, o sea, eso nos costó mucho trabajo. Sí, como el checo, como el polaco, sí, que usan caracteres latinos en vez de usar y el cirílico que se inventó, ¿no? Para el ruso. Pero aún así, con todo ese rasgo, ese riesgo en que están viviendo, la gente que las habla es gente muy orgullosa de hablarla, ¿no? Pues ha habido estarlo, en los últimos tiempos como una tendencia a hacer literatura, por ejemplo. Acompañan siempre que pudimos aquí a la descripción de las lenguas poemas de poetas indígenas contemporáneos. Para ¿no? que te des, o sea, aunque no hables el idioma, para que te des cierta idea de la musicalidad que puede tener, ¿no? Sí. Algunos son como tragalenguas, ¿no? Sí. El purépecha. Sí, y es que tienen otra manera de pronunciar los sonidos, ¿no? Que tiene que ver también con cómo fuimos desarrollando sus lenguajes específicos. Claro, porque nosotros somos de sujeto, verbo y complemento. Hay idiomas que son complemento, sujeto, verbo, complemento, verbo, sujeto. O sea, sí, no hay nada escrito. Y es la misma complejidad, por ejemplo, que puedes tener tú hablante de español con alguien que habla alemán, ¿no? Porque no solo es
fisiológico, la manera de Claro. mover la lengua y todo esto, sino que tiene que ver con la manera de concebir el mundo, ¿no? Esa es la importancia de estas lenguas. O sea, cada una de estas lenguas es una manera específica de entender el mundo. Sí, porque hay lenguas que no tienen palabras para describir lo que para nosotros sí hay palabras. Sí. O hay lenguas que tienen solamente el presente y el pasado y no tienen el futuro y lo que son verbos. O sea, Sí, y además el vocabulario, el vocabulario que desarrollas es porque es lo que necesitas socialmente, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, los guaves tienen un vocabulario muy rico en cosas del mar. los guaves de dónde Son de Oaxaca, son un poquito más allá del istmo, son prácticamente el istmo. Y es un lenguaje que viene de, o está emparentado con cuál. Fíjate que hay 7 familias lingüísticas En México. en México, que sabemos más o menos que todas como que descendieron, vienen como del norte, ¿no? Que vienen con el Sí, paso la del hombre. migración. Pero La migración, porque también llegaron migrantes a estas tierras. la- para aquellos que ahora están mentando madres contra los migrantes, La historia de se la les humanidad olvida. es una historia de migración. Todos salimos del África, ya lo Todos dijiste venimos tú, de ahí. y muy bien dicho. Y yo creo que si alguien se atreve a dejar su familia, su trabajo, su país, es porque la está pasando mal, ¿no? Para que todavía se la hagamos Y pasar más otra mal. cosa, tiene un gran valor. Es gente bien valiente. Sí, o sea, Perdóname. No, bueno, pero hay 5 familias aisladas. O sea, Ok. que no están relacionadas con ninguna de las otras lenguas. es que se como el hablan usualmente. vasco y otros en Europa que no son Tipo. indoeuropeos. Y Ok. esas son el guave, el purépecha, el seri y el chontal de Oaxaca. Son O lenguas sea, que 2 no- en el sur y 3 en el norte. Sí, y hay otra familia aislada que es un fenómeno interesante son los mascogos. Es una comunidad que segunda mitad del siglo XIX, una comunidad de negros o afrodescendientes, como les gusta decirles ahora, que tienen un idioma propio y ellos vivían en el sur de Estados Unidos. Y Claro. por cuestiones Y políticas se fueron todos escapando. llegaron a sí, Coahuila a México. y han sí. mantenido su idioma. Que debe ser como un criollo con algo de inglés. Como, algo... como el creol Sí. de los países de habla inglesa de Sí. Centroamérica. Sí. Sí, qué interesante. Y eso y es una lengua nacional mexicana, es una lengua indígena, Claro. ¿no? Sí, porque Entonces lo que hay que leer Porque ahí, ahora la nueva cosa es entender que los afromexicanos son como un pueblo original, que no lo son. pues, Porque no, ellos no estaban aquí en el siglo XV, en el XVI, cuando ocurre la conquista. Pues que Llegaron todo- después de la todos conquista. los pueblos son originarios. Llegaron junto con los blanquitos, los amarillitos y todos los demás. y que además el otro día nos decía el profesor López Osti, ¿no? Que tendemos a pensar que somos una mezcla de indios y españoles, ¿no? Estamos más mezclados que nada que, todos. que estamos bien mezclados con los negros al grado que desaparecieron. Yo hace unos años, no recuerdo el nombre, tercera entrevisté a una antropóloga mexicana. Ella dijo que sus cálculos, por lo menos el 70% de los mexicanos tenemos algo de sangre Sí. negra, pero que se diluyó, porque, y fíjate la lógica de ella, decía, después de la conquista, después del grupo indio, el segundo grupo que había más eran negros, pues se los trajeron de esclavos, los blancos eran la minoría. Sí. Pues ¿dónde quedaron? Pues ahí están. Sí. Y cuando yo se lo platico a gente se ofende. Pues, Digo, ¿qué país más racista sí, somos, sí. no? Que eso tiene que ver con el peligro en que viven las lenguas indígenas de México. ¿Cómo salvarlas? Pues, Yo una vez le dije a un presidente y a varios secretarios de Educación Pública, perdón, que en las zonas donde se habla un idioma de estos debería ser materia obligatoria en los niños de primaria y secundaria. Me Debería ven ser. con cara de loco y no ha Mira, pasado nada. es su lengua materna, Ujú. ¿no? Entonces, ese es el gran problema cuando en algún momento del periodo revolucionario se decidió que la lengua, que el español era la lengua nacional. Ujú, ujú. Lo que se hizo fue empezar a matar estas lenguas, ¿no? Sí. Entonces, el no atender a ellas es la expresión máxima de racismo que tenemos. Lo es, lo Sí, es. ¿Y así cómo lo es. salvamos? Respetándolos uno, propiciando que haya escuelas, o sea, que se reconozca que es su lengua materna. O sea, les podemos enseñar español. Sí, o pero pueden que no aprender. olviden su idioma Pero, sí, original. como muchos pueblos, pues, ¿no? Que aprenden su lengua materna y aprenden otro idioma que lo necesitan en el contexto que están viviendo. Hay que grabar Eso- todos estos idiomas. Ah, Se necesita sí. una fuente, una fonoteca. Hay una fonoteca de Lina que lo registra. ¿Ya todos? Pues tiene la mayoría y tienen la grabación más antigua es del siglo XIX de 1870 y tantos de Carlunjo, en el Wow. noroeste de México. Y hace unos años surgió el INALI, que es el Instituto Nacional de Lenguas Sí, Indígenas, sí. que dentro de todo lo que sucede con la burocracia mexicana ha hecho buen trabajo. ¿Sabes por qué? Porque lo han dejado en manos de antropólogos.
Oye, siempre es interesante hablar contigo. Hay que hacer un programa de esto. Claro. En mi estudio, ¿no? Claro que sí. Me encantaría hacer un programa sobre las lenguas indígenas. Y ya no dijimos que pueden ir a escuchar a las lenguas por vía de los teléfonos inteligentes, tienen un código. ¿tiene un donde código? van a oír videos, audios y otras cosas. Enrique, como siempre, un placer. No, Enrique Vela, editor editorial, director editorial, ¿no? Editor de la revista Arqueología Mexicana. Léanla, es una gran publicación que nos conecta. Gracias, Enrique.